Iglesia, un feliz sábado a todos. La bendición del Señor sea con ustedes. Qué bueno estar una vez más aquí, alabar a Dios en estas primeras horas de su día sábado. Y qué bendición nos da el Señor de poder estar en su casa. Estar en la presencia de Dios debe ser un motivo de alegría, pues la palabra dice que en la presencia de Jehová hay gozo, hay plenitud de gozo. Así que al estar aquí en esta noche, tal vez, aunque hayas venido cansado, cansada por todos los afanes de la semana y todos los compromisos de la semana, debes saber que en este momento, al estar en la presencia del Señor, tú puedes poner en Él tus cargas. Tú puedes depositar sobre Él tus preocupaciones y hoy puedes descansar también en su presencia. Así que ojalá que podamos todos sentir el gozo del Señor en esta noche. Hay un cuento muy popular, un cuento infantil muy popular llamado La Bella y la Bestia. Muy popular este cuento. Habla de un príncipe que como resultado de un hechizo se convirtió en un monstruo y no iba a salir de esta condición hasta que alguien lograra amarlo tal como era. Así que el cuento narra que una aldeana, una linda aldeana, llegó al castillo donde vivía este príncipe que se había convertido en un monstruo, buscando a su padre que estaba extraviado, y entonces al conocerlo logró amarlo tal y cual era, en esa condición. Y entonces el hechizo se rompió y este llegó a ser como era antes, un príncipe, y ellos lograron amarse y vivir felices para siempre, como terminan esos cuentos, ¿verdad? Vivieron felices para siempre. Aunque en la vida real las cosas no siempre son tan lindas como se presentan en los cuentos. Pero bueno, ese es un famoso cuento, La Bella y la Bestia. Y en esta noche yo quiero hablarles de una historia, de la verdadera historia de La Bella y la Bestia, que está en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, y quisiera invitarte por favor a que leas conmigo allí la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice, Apocalipsis 12, 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Dice el versículo 5, ella, es decir, la mujer, dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a hacer un stop aquí, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé su bendición. ¿Les parece bien? Padre, gracias por tu palabra y gracias por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Ahora yo ruego que concedas tu bendición a todos los que están presentes, a todos los que pueden escuchar este mensaje, doquier estén, que tu bendición y tu presencia sea con ellos en este momento. Tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos dé sabiduría a fin de comprender tu palabra. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La Bella y la Bestia. Una mujer, primero aparece una mujer y hay 2 personajes que quisiera destacar. Bueno, hay 3 que señala Apocalipsis capítulo 12. Habla de una mujer, habla del hijo de la mujer y habla del dragón, quien intenta atacar o perseguir a la mujer. 3 personajes, pero quiero destacar mayormente 2 de los que aparecen en el relato bíblico. El primero que menciona es la mujer. Apareció en el cielo, dice el versículo 1 de Apocalipsis 12, una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies.
por otro lado, aparece un dragón. El versículo 3 dice que otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si ustedes notan, el dragón intenta destruir a la mujer. Dice el versículo 4 que él se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, estaba para parir, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Es decir, el dragón no solamente enfrenta a la mujer, sino al hijo de la mujer. Ahora, yo quisiera que nosotros veamos algunos elementos importantes a fin de entender este pasaje de Apocalipsis capítulo 12, y es poder identificar a quienes representan estos personajes. Hay un principio que nosotros debemos tener siempre presente a la hora de leer la Biblia y a la hora de interpretar la Biblia. Hay un principio que es básico, fundamental, y es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Nunca olvide, ese principio es básico, es fundamental a la hora de nosotros adentrarnos al texto bíblico y para poder interpretar correctamente la Biblia. No se trata de nosotros interpretar en base a lo que creemos que es correcto, sino a lo que la misma Biblia dice acerca de ella. Es decir, un texto bíblico se explica con otro texto. De pronto un texto que no es tan claro o no es tan comprensible, nosotros podemos entenderlo a la luz de lo que la misma Biblia dice en otro texto. ¿Ok? Por eso nosotros no podemos hacer interpretaciones aisladas o privadas. La Biblia es su propio intérprete y este es un principio básico de interpretación bíblica. En ese sentido, para nosotros interpretar correctamente a quienes representa, por un lado, la mujer, por otro lado, el dragón, tenemos que ir a lo que la misma Biblia señala. Tenemos que ir a lo que la misma Biblia señala. Y acerca de la mujer, por ejemplo, el libro o la carta a los Efesios, el capítulo 5, los versículos 25 y 26. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Escuchen bien lo que dice. Efesios 5, 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a qué cosa? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Noten que Pablo utiliza la figura del matrimonio no solo para referirse a la relación entre un hombre y una mujer. De paso, es importante reiterar que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer. Eso es lo que avala la Biblia, es lo que aprueba la Biblia. El verdadero matrimonio, el que Dios bendice, el que Dios aprueba y el que Dios acepta, es en una relación de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, no simplemente dos personas, sino un hombre y una mujer. Y Pablo utiliza la figura del matrimonio y a la vez invita a los caballeros a que amen, a los maridos, a que amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, él presenta el matrimonio no solo en la relación entre un hombre y una mujer, que son semejantes, son iguales, sino que lo presenta también en términos espirituales en relación a esa unión entre Cristo y la iglesia. Y es por eso que en la Biblia, especialmente en profecía, nosotros encontramos que la imagen de la mujer o el símbolo de la mujer representa a la iglesia. Representa a la iglesia en sentido general. Se utiliza a la mujer para referirse a la iglesia.
sea esta una iglesia pura o una iglesia falsa. Cuando se refiere la profecía a una iglesia falsa, utiliza la imagen de una prostituta o de una ramera. Hay otro texto que escribiera el apóstol Pablo también, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, escuche lo que dice allí la Biblia. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está haciendo referencia a la iglesia. Está hablando en primera instancia a la iglesia en Corinto. Pero se extiende esto a todos los creyentes. Y haciendo referencia a la iglesia, al cuerpo de creyentes, Pablo dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Noten que usa la figura o la imagen del matrimonio de nuevo para referirse a la relación de Dios con la iglesia. Y dice, para presentarlos a ustedes, a la iglesia, como una virgen pura a Cristo. Y nosotros encontramos otros textos más, pero quise utilizar estos dos para que nosotros podamos entender la dinámica de la relación de Dios con la iglesia y cómo lo identifica en términos espirituales como un matrimonio. Dios el esposo y la iglesia la esposa. La iglesia la esposa, Dios el esposo. ¿Ok? Así que la mujer representa en profecía la iglesia. La iglesia. Por otro lado está el dragón, que aparece allí en el versículo 3. Otra señal apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar quién es el dragón? Eso es muy fácil, porque allí mismo en el capítulo 12, de Apocalipsis, el versículo 9, nos dice de manera explícita a quién representa el dragón en este texto y en la profecía. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pedro también, escribiendo a los creyentes, advirtió que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el dragón está haciendo todo intento posible por destruir a la iglesia, por destruir a los hijos de Dios, por destruir a los creyentes, ¿ok? Así que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero, dice la Biblia. Así que por un lado tenemos a la mujer que representa ¿a quién? A la iglesia. Por otro lado tenemos al dragón que representa al diablo, que es enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de los hijos de Dios, enemigo de la iglesia, y busca engañar al mundo entero. Ahora, noten algo, Satanás actúa por engaños, ¿ok? Y durante esta semana, de hecho, el pasado miércoles estuvimos estudiando acerca de eso, el enemigo no se nos presenta tal y como es, ¿ok? Él no se presenta tal y como es. Se vale de engaños, diferentes estrategias a fin de hacernos caer en su trampa. Engaños que pueden ser muy sutiles, muy sigilosos. De manera muy sigilosa actúa él, de tal forma que se nos puede presentar de manera agradable, que resulte atractiva. Y de hecho, por eso lidiar contra el pecado y contra la tentación es tan difícil, es tan complicado, porque el enemigo nos presenta esto de una manera atractiva, que nos gusta, y se presenta y se vale de engaños para hacernos caer en su trampa. Por lo tanto, el dragón no solo representa al diablo, sino representa todo poder que se opone a Dios y se opone a la iglesia de Dios. Repito, el dragón no solo representa al diablo, sino a todo poder que se opone a Dios
y se opone a la iglesia de Dios. Irónicamente, los engaños del enemigo pueden estar mezclados con la verdad. Y de pronto pueden estar mezclados con el evangelio. Y es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta que cuando Apocalipsis habla de esta mujer que es atacada y perseguida por el diablo, está hablando de una mujer pura, que se mantiene de parte de Dios, que se mantiene fiel a su esposo. Pero eso no quiere decir que toda iglesia sea pura. Por eso yo les mencionaba que en profecía nosotros nos vamos a encontrar con la figura de la mujer para representar a la iglesia verdadera, pero también nos vamos a encontrar con la figura de la mujer, sobre todo de una mujer prostituta o ramera, para representar a una iglesia falsa o a iglesias falsas. El enemigo se vale de engaños para hacernos caer en su trampa, y sus engaños pueden estar mezclados con la verdad, con el evangelio y aún con la religión. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente, porque la Biblia nos advierte acerca de esto. Y es curioso este dato. En el mundo existen más de 30.000 denominaciones cristianas, más de 30.000 confesiones cristianas, más de 30.000 iglesias o tipos de iglesias cristianas. Escuche bien esto, cristianas. Eso no quiere decir que existen 30.000 religiones. Existen miles de religiones, pero hay algunas que son las más notorias, las de mayor relevancia históricamente, y una de esas es el cristianismo. El cristianismo es una religión, así como lo es el budismo, el islamismo, ¿verdad? Los musulmanes. Estas son hoy por hoy las grandes religiones del mundo. El cristianismo, el islamismo, el budismo, el judaísmo es una religión. Pero así hay un sinnúmero de religiones, shintoísmo y un montón de religiones más. Un montón. Entre ellas yo mencioné que una de las más grandes religiones y de mayor relevancia en la historia es el cristianismo. ¿Ok? El cristianismo, cuyo libro, esencialmente el libro sagrado, es la Biblia. Cristianismo viene a partir de Cristo. Ahora, dentro del cristianismo, que es donde están ubicados los adventistas del séptimo día, dentro del cristianismo, pero dentro del cristianismo hay sobre las 30.000 confesiones o denominaciones cristianas. Increíble, ¿eh? Solo dentro del cristianismo, eso sin contar las diferentes modalidades y confesiones que hay dentro de las demás religiones que existen en el mundo. Solo dentro del cristianismo hay más de 30.000 denominaciones cristianas. Y cuando uno ve esto, uno se preguntará, y bueno, algunos hacen este razonamiento, y en ocasiones he escuchado, pastor, pero si al final todos sirven al mismo Dios, ¿cuál es el problema con eso? Si al final todos sirven al mismo Dios. Ahora, la Biblia nos permite identificar o nos da a conocer las características que identifican a la verdadera iglesia de Cristo. Y sí, Cristo tiene una iglesia, Él fundó la iglesia. Por eso dijo a Pedro, sobre esta roca, hablando de Él mismo, que es la roca de Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo tiene una iglesia, la cual Él fundó sobre principios sólidos. Y allí en Apocalipsis nosotros podemos descubrir algunas características que nos hacen conocer cuál es esta iglesia. En primer lugar, la iglesia verdadera cree en el evangelio. La iglesia verdadera cree en el evangelio. Esa es la primera característica que identifica
a la verdadera iglesia de Cristo. Cree en el Evangelio, es lo primero. Apocalipsis 12:1 dice que la mujer estaba vestida, ¿de qué cosa? Vestida del sol. La mujer estaba vestida del sol. ¿Recuerdan ustedes que mencioné un principio fundamental, básico, para la interpretación bíblica? ¿Cuál es ese principio? La Biblia es, ¿qué cosa? Su propio intérprete. Vaya conmigo allí a la palabra, Miqueas capítulo 4, versículo 2. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Vaya conmigo brevemente allí a lo que dice la palabra. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Dice allí lo siguiente, Miqueas 4, 2. Vendrán muchas naciones. Vendrán muchas naciones. Y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Señor nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Primera característica es que la iglesia verdadera cree en el Evangelio. Ande en los caminos del Señor, porque el Señor le ha enseñado el camino que debe andar. Ahora, Malaquías también menciona algo sumamente interesante. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Escuche bien lo que dice allí. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá ¿qué cosa? El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. O sea, la verdadera iglesia no solamente camina por el camino que el Señor le ha enseñado, sino que en ella ha nacido el sol de justicia que es Cristo, el cual ha traído salvación. Y de hecho en esto consiste el Evangelio. Evangelio es buenas nuevas. Evangelio es buenas noticias de la salvación. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros podemos producir algo bueno, no porque nosotros podemos hacer algo para ganar la salvación, sino porque hay alguien que por su gracia y su misericordia nos dio la salvación. La salvación es un regalo que viene de Dios y es un regalo que Él ha puesto a la disposición de todos. Y la iglesia verdadera reconoce, cree en ese verdadero evangelio. El evangelio que nos enseña que la salvación es el resultado de la misericordia de Dios, de su gracia, de su bondad, de su amor hacia nosotros, que nos amó a pesar de nuestra condición, nos amó a nosotros primero. De hecho, dice la Biblia que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué cosa. Él nos amó a nosotros primero y la iglesia verdadera acepta que la salvación es única y exclusivamente por gracia. Eso dice Efesios capítulo 2, los versículos 5 al 7 o 5 al 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La iglesia verdadera cree que la salvación es solo por gracia. ¿Ok? Y yo quiero ser muy enfático en esto. Porque tenemos la tendencia a querer ayudar un poquito a Dios en lo que tiene que ver con la salvación.
Y algunos, aunque en teoría, dicen creer que la salvación es por gracia, a veces como que en la práctica les cuesta creer esto. Dios no necesita nuestra ayuda para salvarnos. No la necesita. No hay nada que usted pueda hacer. Nada, absolutamente nada. Usted puede mover el cielo y la tierra y aún así no puede aportar ni una pizca a su salvación. No hay manera. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nosotros no merecemos la salvación. El ser humano por naturaleza es pecador y como pecador está condenado. La paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. Eso no significa, cuando Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, no está haciendo referencia a esa muerte de la cual padecemos, y ya he mencionado esto, de la cual padecemos por causa del pecado. Es decir, una persona se enfermó, contrajo una enfermedad y fallece. Muere. Ese es el resultado del pecado. Pero con eso usted no está pagando por su pecado. ¿Por qué digo esto? Bueno, hagamos el siguiente ejercicio, muy sencillo. Un cristiano fiel, que ha aceptado la salvación por la fe en Cristo, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, que se ha mantenido en la fe, se enferma y muere. ¿Ha visto usted un cristiano fiel que ha muerto? ¿Solo uno ha visto? Pero si es un cristiano que aceptó a Cristo como su Salvador y por lo tanto en Cristo recibió salvación, ¿por qué murió? La muerte es el resultado del pecado. Pero ese que descansa en el Señor está esperando el día en que Cristo le resucite. ¿Ok? ¿Y por qué podrá resucitar en aquel día cuando Cristo venga y le llame por su nombre? Porque hubo uno, que es ese mismo Cristo, quien murió en la cruz y pagó la deuda del pecado. Por eso esa persona, aunque muera, solamente espera la mañana en que Cristo le resucite para vida eterna. Porque Cristo pagó la deuda. Cuando el texto dice que la paga del pecado es muerte, está haciendo referencia a esa muerte eterna, la cual morirán aquellos que lamentablemente rechacen a Cristo. Por eso la Biblia habla de una segunda muerte y de una segunda resurrección. ¿Ok? Y los que resuciten en la segunda resurrección, tristemente, luego de pasar por el juicio, van a morir eternamente. Y esa muerte eterna fue la que murió Cristo por amor a nosotros. Esa muerte eterna para librarnos de la condenación eterna. En otras palabras, la salvación es solo por gracia. Tú y yo no podemos aportar nada ni hacer nada. Bueno, déjenme ser justo. Sí podemos aportar algo o podemos hacer algo, aceptarla. Es lo único que podemos hacer. Lo único que podemos hacer es aceptarla. No es por obras para que nadie se gloríe. Por eso dice el texto también en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por fe en el Señor. Aunque no somos justos, Él nos presenta como justos ante el Padre. Aunque no lo somos. ¿Ok? Así que la iglesia verdadera cree en el Evangelio. La iglesia verdadera tiene la esperanza del segundo advenimiento de Cristo, de la segunda venida de Cristo. La iglesia verdadera está esperando a Cristo. Hoy por hoy, muchos cristianos, suena duro y extraño, pero muchos no están esperando a Cristo. Y de paso, a muchos se les predica un evangelio que deja totalmente fuera el mensaje del regreso de Cristo. Es cierto que Dios es un Dios de bendición y de prosperidad. Yo creo en eso. Yo creo que Dios es un Dios que bendice a los suyos, que bendice a sus hijos y que ha prometido estar con nosotros en esta tierra, darnos bendición, darnos su cuidado. Y Dios puede prosperar al que quiera. Pero eso no es el todo del Evangelio y de hecho no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es la cruz de Cristo, aquel que murió por nosotros
pero que no solo murió porque Él no se quedó en aquella tumba, su tumba está vacía, sino que Él está en el cielo intercediendo por nosotros y pronto también viene a buscar a su iglesia. Así que la iglesia verdadera cree en el advenimiento de Cristo. Por eso Apocalipsis, allí mismo el capítulo 12, el versículo 2, dice que la mujer estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer estaba encinta. Estaba embarazada, ¿verdad? ¿Ok? Mateo 24:8. Acompáñame a leer lo que dice allí la Biblia brevemente. Mateo 24:8. Escuche bien lo que dice allí la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 8. Dice lo siguiente. Mateo 24:8. Pero todo esto es solamente principio de dolores. ¿De qué está hablando Mateo 24? Nosotros vemos, si vemos el contexto, nos podemos dar cuenta que en Mateo 24 el Señor está hablando acerca de las señales que iban a acontecer antes de su venida. Señales que iban a acontecer antes de su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Versículo 6. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, enfermedades, terremotos en diferentes lugares. Versículo 7. Pero todo esto es solo principio de dolores. ¿Saben qué? La palabra que se utiliza allí en el versículo 8 de Mateo 24, la palabra que utilizó Jesús, hace referencia a esos dolores que siente la mujer antes de dar a luz, a los dolores de parto. Por lo tanto, cuando Apocalipsis nos presenta que esta mujer está pasando por lo mismo, está haciendo referencia a que la iglesia está a la expectativa del regreso de Cristo. La iglesia está a la expectativa ¿de qué cosa? Del regreso de Cristo. Y finalmente, quiero mencionar que otra característica que nos presenta la palabra acerca de la iglesia verdadera está en el versículo 17 del capítulo 12. Lea conmigo brevemente lo que dice allí. El versículo 17 dice, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta iglesia guarda los mandamientos de Dios. Cree en el Evangelio. Cree que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Está esperando al Señor Jesús venir por segunda vez y venir en gloria. Pero también guarda los mandamientos de Dios. No porque los mandamientos sean los que le dan mérito a la iglesia para ser salva. Noten que creer en el Evangelio es lo primero y recibir la salvación por medio de la fe en Cristo es lo primero. Y el resultado natural de una vida que ha recibido la gracia de Cristo Jesús es vivir una vida en consonancia con lo que dice la palabra de Dios. Ese es el resultado. No hay manera de que un corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo siga viviendo de la misma forma que vivía antes de conocer a Cristo. Porque Cristo cuando llega al corazón lo transforma. El que antes hablaba mentiras ya no habla mentiras. El que antes robaba y defraudaba ahora no defrauda. El que antes no era fiel a su mujer ahora es fiel a su mujer. No porque lo haya hecho como un ejercicio para ganar la salvación, sino porque es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en el corazón de la persona, de tal forma que la persona no sigue siendo lo que era antes, porque Cristo provoca en el corazón del hombre una transformación tal que es evidente a los ojos de los demás. Y yo creo que los que están aquí, los que pueden escuchar este mensaje, han sido testigos de la obra de transformación que Cristo ha hecho no solamente en la vida de ustedes,
Y tal vez tú podrías pensar en un momento lo que era de tu vida antes de conocer al Señor y lo que por su gracia es hoy. Y es cierto que Dios no ha completado todavía la obra, Él no ha terminado con nosotros, pero aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo creo que hemos visto también cómo el Señor ha transformado la vida de otros. Y ese es el resultado, el guardar los mandamientos es el resultado de la gracia de Cristo en el corazón de la gente. Por eso la iglesia verdadera cree en el Evangelio, espera al Señor y guarda los mandamientos de Dios. Si estas características te identifican a ti también, gloria a Dios por eso. Pero yo quiero animarte en esta noche a que tú puedas poner todo tu empeño, en primer lugar, en creer, en aceptar y en experimentar la gracia del Señor Jesucristo. Su salvación es gratuita y es por gracia. La recibimos por medio de la fe. A que no pierdas de vista que el Señor pronto volverá. Este mundo no permanecerá para siempre. La vida aquí es pasajera. Cristo viene muy pronto. Ya mismo viene el Señor. Ya mismito viene el Señor. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero yo estoy seguro de que Él vendrá. Pronto. ¿Cuán pronto es pronto? No sabemos. Pero vivamos como que viene mañana. No sin dejar de hacer lo que nos toca hacer en esta vida, no sin descuidar las labores de esta vida. Y nuestra obra también como cristianos de compartir nuestra fe con otros. Pero creyendo que el Señor pronto viene a buscarnos. Y por último, permitamos que su gracia nos lleve a vivir una vida de obediencia, de lealtad, en la cual puedan manifestarse los frutos del Espíritu y la gente pueda ver en nosotros verdaderos cristianos que honran el nombre de Dios. ¿Quieres tú pedirle esto al Señor en esta noche? El Señor nos ayude en esta gran tarea y yo estoy seguro que Él así lo hará. Y Él nos va a dar el poder de su Espíritu si nosotros estamos dispuestos a ser receptores de su Espíritu para que Él nos dé el poder de cumplir estas cosas, de creer fielmente en su Evangelio, de esperar con ansias la venida del Señor y de guardar sus mandamientos. ¿Les parece bien si oramos y pedimos al Señor que nos dé su poder en esta noche? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza y tu palabra es poderosa. Y hoy rogamos que por tu poder transforme nuestros corazones, de manera que podamos creer a tu Evangelio, creer que en ti, solo en ti está la salvación de nuestras vidas. Creer que tú estás a las puertas, que vienes muy pronto. Y entender, Señor, que es nuestro compromiso, como aquellos que han sido receptores de tu gracia, vivir una vida que sea agradable a ti. Que podamos también ser leales a tus preceptos, a tus mandamientos, y que por medio de nuestro testimonio el mundo pueda ver a verdaderos creyentes, verdaderos cristianos que honran tu nombre. Bendícenos en esta noche, Señor, y gracias por el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Una feliz noche a todos.